Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Sandra Guillén y hoy estaremos hablando sobre las 4 evidencias que realicé a lo largo de este semestre en la materia de estudios regionales de América. Así que empecemos. En esta primera etapa, estudié cómo América no era un continente vacío o atrasado antes de la llegada de los europeos, sino que al contrario existían grandes civilizaciones, ciudades y redes comerciales muy avanzadas. También analicé cómo las potencias europeas y después de Estados Unidos influyeron política y económicamente en América Latina durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Se reconsidera el proceso de independencia en América Latina. Más que una lucha completamente unida por la libertad, se demuestra que también existieron intereses de grupos criollos, conflictos internos y problemas que continuaron incluso después de lograr la independencia. Y finalmente se menciona que México, aunque logró independizarse, tuvo dificultades para consolidarse como un país soberano, puesto que aunque México logró su independencia formal, siguió dependiendo económica y políticamente de potencias extranjeras, especialmente de Europa y Estados Unidos. De esta etapa me llevo un conocimiento más extenso, puesto que muchas veces solo aprendemos una versión resumida o muy enfocada en Europa, pero aquí pude ver que en América ya existían culturas y sociedades muy avanzadas antes de la conquista, y que también la independencia no resolvió todos los problemas porque muchos países siguieron dependiendo económica y políticamente de otras potencias. En esta segunda etapa ya entramos en la Segunda Guerra Mundial y la política internacional en América. Para empezar quiero hablar del día que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos. Aquí es sorprendente cómo un momento de tensión entre ambos países y cómo la relación diplomática pudieron cambiar drásticamente. Aunque existieron conflictos y diferencias políticas, finalmente se evitó una confrontación directa. También se menciona cómo Estados Unidos pasó de una postura más neutral a convertirse en una de las principales potencias durante la guerra después del ataque a Pearl Harbor, y los cambios económicos y sociales que surgieron en el país gracias a la industrialización y al esfuerzo militar. También estudié cómo América Latina en la Segunda Guerra Mundial muestra que los países latinoamericanos también participaron en la guerra de distintas maneras, ya sea enviando apoyo militar, recursos o colaborando con los aliados en diferentes regiones del mundo. Y finalmente se habla sobre la OEA. Explica el origen y la evolución de las organizaciones de los Estados americanos, destacando su papel en la defensa de la democracia, los derechos humanos y la cooperación entre los países del continente americano. Aquí entendí que la Segunda Guerra Mundial no solo afectó a Europa, sino también a toda América Latina. Creo que muchas veces pensamos que países como México o los demás países latinoamericanos no tuvieron mucha aportación, pero en realidad sí influyeron de manera política, económica y militarmente. Y también pienso que las decisiones entre países pueden cambiar la historia y cómo organizaciones como la OEA surgieron para intentar mantener la cooperación y evitar más conflictos. En pocas palabras, los problemas internacionales terminan afectando a muchas naciones, así que es importante la unión entre países en momentos difíciles como estos. Aquí llegamos a la segunda fase, que durante la Guerra Fría América Latina se convirtió en un escenario importante para el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este contexto surgieron conflictos, dictaduras y movimientos revolucionarios que marcaban la historia de la región. Si bien algo importante fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, que buscaba terminar con la dictadura de Batista y establecer un gobierno socialista en Cuba. Esto provocó tensiones con Estados Unidos y llevó a que Cuba fuera expulsada de la Organización de los Estados Americanos. Y la relación entre Cuba y la Unión Soviética también provocó la crisis de los misiles de 1962, cuando se descubrió la instalación de misiles soviéticos en la isla. Este momento fue uno de los más peligrosos de la Guerra Fría, puesto que existía el riesgo de una guerra nuclear. Y
me parece súper impactante cómo al mismo tiempo en varios países latinoamericanos pues comenzaron golpes de estado apoyados por militares y en algunos casos respaldados por Estados Unidos para evitar el avance del comunismo. Y pues es importante pues recalcar que se desarrolló la Operación Cóndor, una coordinación entre dictaduras de América Latina para perseguir y eliminar opositores políticos. Y todo esto provocó violencia, desapariciones y violaciones de los derechos humanos en distintos países. Y pues me gustaría recalcar pues otro conflicto importante que fue la Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido en 1982, originado por las disputas de las Islas Masivas. Esta información pues venía en una de las lecturas de la última actividad de esta etapa. Aquí, pues aunque Argentina perdió la guerra, este hecho dejó consecuencias políticas y sociales muy fuertes en el país. Bueno, aquí aprendí mucho y pues sobre todo cambió algunas de las ideas que ya tenía, pues antes pensaba que muchos de esos conflictos habían ocurrido solamente por problemas internos de cada país, pero ahora entendí que también habían muchas influencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaban expandir su ideología. En sí, pues en esta etapa me quedó muy clara la importancia de la democracia, la libertad y los derechos humanos, porque cuando el poder se usa de manera autoritaria, las consecuencias pueden afectar a toda una sociedad durante muchos años. Y llegamos a la etapa 4 y última. Aquí pues sinceramente me puse muy feliz al ver el contenido de esta etapa, pues aborda temas que son mucho de mi interés. Para entrar rápidamente en contexto, después de la Guerra Fría, muchos países de América Latina comenzaron a aplicar políticas neoliberales basadas en el llamado Consenso de Washington, que proponía privatizar empresas, reducir el gasto público y abrir el libre comercio para impulsar la economía. Y pues aquí se habla de uno de los cambios más importantes y en lo personal que es uno de mis temas favoritos, fue el TELCAN, conectando económicamente a México con Estados Unidos y Canadá. Y pues años después evolucionó al que hoy conocemos como TEMEC, manteniendo el libre comercio, aunque también generando debates sobre desigualdad, empleo y dependencia económica. Y pues si bien aquí estudié también cómo, aunque algunos países lograron crecimientos económicos, muchas personas siguieron viviendo pobreza, desempleo y crisis social. Por eso surgieron gobiernos populistas y en algunos casos autoritarios como en Venezuela y Nicaragua, donde el poder se centra más en los gobiernos. Y pues para finalizar el contexto de esta etapa, pues América Latina enfrenta nuevos retos políticos y económicos como la inestabilidad, la corrupción y la desconfianza en las instituciones. También pues se habla de una crisis del multilateralismo porque cada vez es más difícil que los países cooperen para resolver problemas globales. En lo personal, pues esta fue de mi etapa favorita porque trató temas de los que me gusta mucho hablar e investigar, puesto que pues son las decisiones económicas y políticas que afectan directamente a la vida de millones de personas. Así que aunque el neoliberalismo y el libre comercio trajeron avances y modernización en algunos países, también dejaron problemas como desigualdad, pobreza e inconformidad social. Y pues es muy obvio que cuando el gobierno pues no puede responder a las necesidades de la población, pueden surgir crisis políticas y sociales que afectan la estabilidad de los países. Así que creo que es importante pues seguir estudiando esto para pues tener una mejor comprensión del por qué la región sigue pues teniendo tantos retos hoy en día. Y bueno, pues con esto concluyo mi podcast sobre estas 4 etapas durante este semestre en la materia de estudios regionales de América. Y pues esta me ayudó a comprender que la historia de América no solo trata de fechas o guerras, sino de procesos que siguen influyendo en la actualidad. Y pues quizás inconscientemente lo repetí mucho, pero pues en lo personal pues pude darme cuenta de que cómo las decisiones políticas, económicas y sociales de diferentes países han marcado el desarrollo del continente y las relaciones entre los estados. Y pues en sí este semestre me ayudó a desarrollar una visión más crítica sobre la historia y la política internacional,
Aprendí nuevos conceptos, a analizar la información desde diferentes perspectivas y la relación de hechos del pasado con situaciones del presente. Bueno, esto fue todo y muchas gracias. Yo soy Andrea Guillén y me despido. Nos vemos en el siguiente podcast.